Segunda historia. La casa del olvido. En un pequeño pueblo alejado de la civilización, había una casa que durante años se había mantenido vacía. La gente del lugar la llamaba la casa del olvido, y pocos se atrevían a acercarse a ella. Su fachada, que alguna vez fue imponente, ahora lucía desmoronada, con las ventanas rotas y las puertas colgando de los marcos. Nadie sabía con certeza quién había vivido allí, ni qué había sucedido para que la casa quedara deshabitada. Los rumores comenzaban en la taberna local, donde los viejos del pueblo contaban historias extrañas sobre la casa. Decían que había sido el hogar de una familia feliz, hasta que una noche desaparecieron sin dejar rastro. Nadie había vuelto a verlos. Nadie sabía si estaban muertos o si simplemente se habían ido sin dejar huella. Pero lo que más asustaba a los habitantes del pueblo era lo que sucedió después. Con el paso de los años, el pueblo se olvidó de la casa. Nadie hablaba de ella, pero el miedo seguía presente como una sombra. Sin embargo, un joven llamado Andrés, un forastero que recién había llegado al pueblo, se sintió atraído por ella. Movido por la curiosidad, un día decidió explorar la casa. Aunque los aldeanos le advertían que no se acercara, él no les prestó atención. Al llegar a la casa, Andrés sintió una extraña sensación de inquietud. Era como si el aire estuviera cargado de algo pesado, de algo que no podía describir. A pesar de la sensación incómoda, empujó la puerta y entró. La oscuridad lo envolvió, pero la luz tenue que entraba por las ventanas rotas le permitió ver un aire vacío, cubierto de polvo. Un silencio absoluto reinaba en la casa, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos. Andrés caminó por los pasillos con cautela, observando las paredes cubiertas de telarañas y las puertas cerradas. A medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. En las paredes había marcas, como si alguien hubiera intentado escribir algo, pero las palabras estaban desdibujadas, borrosas. Se acercó a una de las puertas y con cuidado la abrió. Al entrar en la habitación, lo primero que notó fue un extraño olor a humedad y descomposición. Pero lo que lo detuvo por completo fue una figura que, aunque borrosa, parecía moverse en la oscuridad. Andrés parpadeó y la figura desapareció, dejándolo solo en la habitación. Su corazón latía con fuerza, pero pensó que todo había sido producto de su imaginación. Decidió seguir explorando, pero algo en su interior le decía que debía marcharse. Fue entonces cuando encontró un espejo en una de las habitaciones más alejadas. Este espejo era grande, de un estilo antiguo, con un marco de madera oscura, gastado por el tiempo. Lo que llamó la atención de Andrés fue la extraña calidad del reflejo. En lugar de verse a sí mismo, vio a una figura borrosa, una sombra que parecía estar mirándolo fijamente. Andrés retrocedió, pero la figura en el espejo no lo dejó. A medida que se alejaba, la sombra se acercaba más, como si estuviera tratándola de seguir. De repente, un susurro le llegó al oído, un susurro que parecía provenir del mismo espejo. Andrés intentó ignorarlo, pero el susurro comenzó a hacerse más fuerte, más insistente. «Ayúdame», escuchó, en un tono bajo y angustiante. La voz parecía suplicante, como si alguien estuviera atrapado detrás del espejo, esperando ser liberado. Andrés, lleno de miedo, pero también de curiosidad, se acercó al espejo. Al tocar el vidrio, sintió una sensación extraña, como si su mano estuviera siendo absorbida por el cristal. Con un estremecimiento, intentó retirarla, pero no pudo. Fue como si algo invisible lo estuviera reteniendo, obligándolo a mirar al espejo. En el reflejo, vio cómo la figura borrosa se transformaba. Ahora, no solo era una sombra, sino una persona, una mujer. Su rostro estaba distorsionado, pero Andrés pudo reconocer un par de ojos llenos de desesperación que lo miraban fijamente. La mujer en el espejo parecía estar atrapada en un lugar del que no podía escapar. «¿Quién eres?», preguntó Andrés, su voz temblando. La mujer le respondió con una mirada vacía, como si ya no tuviera fuerzas para hablar. Pero la sombra que la rodeaba, algo oscuro y malevolente, comenzaba a apoderarse de ella. En ese momento, Andrés comprendió que no estaba solo en la casa. Algo más estaba allí, algo que había estado esperando. De pronto, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y una sensación de frío lo invadió. La mujer comenzó a gritar, pero su voz se distorsionó hasta convertirse en un lamento desgarrador. Andrés dio un paso atrás, pero no pudo soltarse del espejo. De repente, algo tiró de él hacia el reflejo, arrastrándolo hacia el cristal, como si fuera un agujero negro. La figura de la mujer se acercó cada vez más, su rostro ahora completamente distorsionado en una mueca macabra.
¡Sálvame! ¡Sálvame, por favor!, gritó, mientras la oscuridad del espejo lo envolvía. Pero Andrés no pudo hacer nada. Con un último grito, la figura del espejo lo absorbió por completo, dejando solo el reflejo de la casa vacía y la sombra oscura que ahora parecía reclamarla para siempre.